Ernesto Guevara. Sus peores enemigos, posiblemente la misma CIA, han querido convertirlo en un frío objeto comercial. En millones de camisetas está su rostro. Sin embargo, esa imagen no va acompañada de su verdadero contenido, de sus ideas. De esta forma, la imagen tradicional del Che como guerrillero, tan difundida en el mundo, ha ocultado su pensamiento revolucionario, sus ideas políticas, económicas y sociales, y se ha silenciado que el Che es uno de los estudiosos más importantes a nivel mundial sobre el periodo de construcción socialista, un auténtico marxista creador y revolucionario. Pocos conocen su pensamiento. Y es necesario rescatar a Ernesto Guevara y rescatar sus ideas. No solamente quedarnos con la imagen. Esa batalla es la batalla que debemos dar entre todos. Y yo creo que este libro contribuye de una manera muy importante a descubrir un aspecto casi desconocido del Che. Yo quiero referirme que el libro reivindica el periodo de formación de Ernesto como revolucionario, los años de Guatemala y México, desde diciembre del 53 a noviembre del 56, etapa en la que escribió la mayoría de los poemas. Como se ha señalado en la presentación que me han hecho, que agradezco muchísimo, en ese periodo Ernesto Guevara vivió con mi hermana, que fue su compañera, su primera esposa. Pero ese periodo de Guatemala y México fue el proceso de formación, de transformación del joven médico Ernesto Guevara, con gran sensibilidad social, que nunca había militado en un partido político y que todavía tenía sobre todo la búsqueda de un norte para culminar sus aspiraciones de libertad de América. En ese periodo, Ernesto se convierte en un militante, en un revolucionario organizado, en un combatiente. Es en ese periodo donde escribe la mayor parte de estos poemas. El libro publica 21 poemas. De ellos, 14 poemas son justamente del 54 al 56. Fueron publicados originalmente en el libro de Hilda, que se llamó Che, Años Decisivos, publicado en 1972 en Editorial Aguilar en México. Es decir, debemos prestar atención a cómo en ese periodo el Che, el futuro Che, al afirmar sus convicciones políticas y revolucionarias, al convertirse él mismo en un militante y un combatiente, pues afirma sus posiciones también en el campo de la poesía, también en el campo de su expresión más sublime de amor, de compromiso, de entrega a la causa por la que finalmente decide luchar. Los poemas
que el libro ha reunido son diversos. Yo quiero destacar algunos para comprobar precisamente que allí se encuentra la expresión más sublime del compromiso revolucionario de Ernesto Guevara. En el hermoso poema A la vieja María, ante la inminencia de la muerte de una humilde lavandera a la que había conocido en el Hospital General de México, donde trabajó un tiempo, le expresa con intensa emoción: perdonen que he tenido un pequeño inconveniente con el celular. Decía que en el hermoso poema La vieja María, ante la inminencia de la muerte, le expresa con intensa emoción: descansa en paz, vieja María, descansa en paz, vieja luchadora, tus nietos todos vivirán la aurora, lo juro. En otro poema, Canto al Nilo, con el trasfondo de la guerra por el canal de Suez, cuando Egipto enfrenta a las potencias imperialistas, reflexiona: ¿alguien puede afirmar sin sonrojarse el triunfo de la espada sobre la fe del hombre? En Autorretrato Oscuro muestra descarnadamente su compromiso ideológico y político. Y dice: y en la clarinada alegre de países nuevos, yo recibo de frente el impacto difuso de la canción de Marx y Engels que Lenin ejecuta y entonan los pueblos. En otro poema, Así cuando este día, revela lo que él gustaba de denominar su fatalismo combatiente. Sé que el día del combate a muerte, hombres del pueblo apoyarán mis hombros, que si no veo la total victoria de la causa por la que lucha el pueblo, será porque caí en la brega por llevar la idea hasta un fin supremo. Lo sé con la certeza de la fe que nace, quitando del plumaje el cascarón antiguo. Finalmente, en el hermoso Canto a Fidel, poema escrito posiblemente en abril de 1956, cuando los hombres del movimiento 26 de julio, dentro de los cuales estaba Ernesto, se entrenaban en México para preparar la invasión. Al mes siguiente, en mayo, muchos de ellos caen presos y Ernesto pasa 2 meses de prisión. En ese poema, escrito poco antes de la prisión, Ernesto asume plenamente su adhesión vital con la Revolución Cubana. Dice: vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas. Y si en nuestro camino se interpone el hierro, pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que cubran los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana. Nada más. Estos poemas, pues, revelan los profundos sentimientos, las aspiraciones de libertad
el compromiso vital que asume Ernesto con la causa de los pobres y oprimidos, sus mejores esperanzas. La poesía para Ernesto se convierte en el vehículo más sublime para expresar sus sentimientos y su fe en un futuro diferente. Yo creo que por todo esto, la idea de publicar los libros, el libro de Ernesto con sus poemas y cuentos, es un valiosísimo homenaje a Ernesto Guevara en el aniversario de su nacimiento, a 52 años de su muerte. Yo creo que es una iniciativa sumamente importante de los compañeros del movimiento guevarista. Quiero decirles desde Perú que apenas podamos, trataremos de hacer una edición peruana también del mismo libro. Y yo quiero contarles también algunas anécdotas del Che, porque lo que digo sobre sus sentimientos y su amor por la poesía y la literatura, pues eran cualidades que eran visibles para todos los que lo conocimos en Cuba, en mi caso. Yo llegué a Cuba a mediados del 60, iba a estudiar. Tenía, por supuesto, ideas de izquierda y a favor de la Revolución Cubana, pero no tenía una militancia. Mi propósito era simplemente estudiar economía política, pensando que esa experiencia podía ser útil para mi pueblo. Lo extraordinario es que al día siguiente de estar en La Habana, me encontré en el plano familiar y privado con Ernesto. Ernesto iba a visitar a su hijita 2 o 3 veces por semana, por las tardes. Venía de trabajar, aparentemente muy cansado, sin ganas de hablar de política, sin ganas de hablar de planes ni de programas, pero venía a jugar con su hijita. Y como yo estaba alojado en ese momento, en ese primer periodo en la casa de Hilda, entonces pudimos establecer una amistad muy sencilla en un plano totalmente familiar. Hablábamos de todo, no exactamente de política. Y quiero decirles que en realidad Ernesto venía, se sacaba la camisa, se sentaba en el suelo, se ponía con su hijita y otros pequeños que estaban con ella a ver muñequitos en la televisión y se relajaba unas horas. En ese periodo, pues, yo pude conocerlo bastante bien. Quiero decirles, por ejemplo, que al Che le encantaba la poesía, no solamente leerla,
Él hablaba muchas veces de poesía, mencionaba algunos autores, mencionaba algunos clásicos españoles, mencionaba a León Felipe, mencionaba a Neruda, a Vallejo, pero sobre todo él mencionaba a los poemas de gauchos, a don Segundo Sombra, a Martín Fierro. Le encantaban. Se podía recitar a veces 10, 15 minutos, largas estrofas de estos poemas. Y en realidad se sentía feliz, al menos en ese momento, de reafirmar algunos valores, algunas actitudes de nobleza, de, de compromiso, de amistad toda prueba, que los gauchos de esos poemas muestran. Un día, por ejemplo, yo recuerdo que sorprendió a su hijita recitándole, pero con ademanes, con, con una mímica muy, muy fuerte de pie, uno de estos poemas, ¿no? En realidad le encantaba esa poesía. No era una ficción, yo era un jovencito de 20 años que no podía, pues, eh, criticarlo en lo absoluto, ¿no? Y entonces él se mostraba tal como era. Le encantaba la poesía. Quiero agregar que le encantaba la poesía como no tenía igual gusto por la música. No tenía buen oído musical. Más o menos eh, los cubanos que son tan rítmicos y que todo es eh, con, con tambores y timbales, pues el Che no tenía alguna de esas cualidades para orientarse en la música. Una vez el Che entra a la casa por la tarde, apenas me ve, me entrega un papel doblado que llevaba en el bolsillo de la camisa y me dice, léelo. Bueno, lo que tenía ese papel eran cuatro versos que sin duda eran escritos por él. Y me pregunta, ¿qué te parecen? Pues yo no sabía exactamente qué decirle. Lo que le dije fue que me sorprendía muchísimo que a pesar del intenso trabajo que tenía, pues se diera tiempo para dedicar unos minutos a la poesía. Pues él se sonrió, me dijo, por supuesto, yo no puedo olvidar la poesía. O sea, no solamente escucharla, le gustaba escribirla. Y no por amor al público, sino era una forma de expresión. Eso era el Che, y esa era su relación con la poesía. Yo creo que, eh, y bueno, podría señalar para terminar, que claro, nosotros teníamos en ese año que fui un amigo familiar del Che, porque ya después tuve mis propias actividades, ya no lo podía ver. Eh, pues claro, teníamos algunos temas de conversación. Yo había vivido en la Argentina un año y medio, había conocido a su padre, conocía algunas cosas
de su patria, que le gustaba conversar. Pero sobre todo, lo que le encantaba al Che, el ajedrez. Y claro, yo era en esa época un aficionado total al ajedrez, y el Che lo había sido desde niño, pero no tenía tiempo para cultivarlo. Cuando le preguntaba, ¿pero tú eres jugador de ajedrez? Decía, no, jugador no, exjugador. Ya no juego nada, no tengo tiempo. El Che era capaz entonces de pensar también en el ajedrez. Cada vez que me veía, me decía, mañana jugamos. Desgraciadamente no tuvimos tanto tiempo para jugar porque siempre estaba él ocupado o cansado o también atendiendo a su niña. Bien, estos recuerdos un poco desordenados, yo creo que confirman en general que para el Che la poesía era parte de la vida y que es totalmente justo un libro sobre los poemas y los cuentos del Che. Al Che le hubiera gustado seguramente ver este libro. Pero lo más importante es que este libro, esta iniciativa del movimiento guitarrista y de la editorial INTI, permitirá que mucha gente en nuestros países conozca mejor al Che, que pueda percibir que el Che no era un guerrillero amante de la violencia, era un hombre noble, de profundos sentimientos, que soñaba con una sociedad mejor, que soñaba con el hombre nuevo y que era capaz de pensar en todo esto a costa, y lo decía muchas veces, a costa de su propio pellejo, porque si no, las cosas corrían el riesgo de no hacerse. Yo creo que este libro nos ayudará mucho a conocerlo mejor. Creo que es una muy buena iniciativa. Invito a que todos lo leamos y releamos, y ojalá que con el Che sigamos en la lucha muchos años, compañeros y compañeras, por el socialismo, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre, compañero Ricardo. Toda esta transmisión se está llevando a través del Facebook Live del Movimiento de Guitarrista y también del Facebook de Pañuelos de Rebeldía. Todas las preguntas están siendo recogidas a través del Face, así que puedan estar escribiendo. Muy bien. Y también para mí es un gran honor, enorme satisfacción presentar una compañera revolucionaria, guevarista, feminista, defensora de los derechos humanos y educadora popular, parte de las colectivas Sabia Yala y Pañuelos en Rebeldía, compañera Claudia Corol. Bueno, buenas tardes. Una verdadera alegría poder estar con ustedes en este momento y decirles que efectivamente para mí encontrarme con ustedes, encontrarme con Ricardo, encontrarme con este nuevo libro sobre el Che, de sus poemas, de sus cuentos, de sus cartas, algunas de sus cartas también, ha sido una enorme emoción, más aún en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? En el continente y en particular en Bolivia. Así que al tiempo de celebrar esta publicación y traerme muchos recuerdos, porque estuve en Bolivia cuando fueron los 30 años de la caída del Che, cuando fueron los 50 años de la caída del Che, y estuve recientemente en Bolivia como parte de la Comisión Feminista Plurinacional que llegó ahí para expresar nuestra solidaridad y nuestro abrazo a las víctimas del golpe de Estado.
Y entonces pienso que esa Bolivia donde el Che dejó su corazón es la Bolivia de la resistencia al golpe de Estado, de la resistencia a la dictadura, a una dictadura que busca retrotraer todo lo que el pueblo boliviano logró en el contexto del proceso de cambios, pero que por la resistencia misma no lo está logrando. Entonces, mis primeras palabras para expresar toda la solidaridad con quienes en Bolivia están resistiendo el golpe, especialmente con las mujeres de Pollera, que han sido las primeras víctimas de ese golpe racista, patriarcal, colonial, capitalista, oligárquico, imperialista. Y decir que publicar al Che y pensar al Che es un gesto de resistencia, es una forma de honrarlo. Y es honrarlo trayendo a través de sus textos, muchos de ellos cuando se iba formando, como después esa figura gigante que fue, donde se trasluce su humanismo revolucionario, que lo llevaba a conmoverse por todos los dolores sufridos de los pueblos, humanismo revolucionario que se expresaba en el internacionalismo, que lo llevó a Cuba, que lo llevó a Congo, que lo llevó a Bolivia, a cualquier lugar, como él decía, donde se levantara una bandera de libertad. Hay en el libro, y me gustó encontrar algunas poesías que no conocía y otras que sí conocía, y me daba gracia cuando Ricardo leía algunas de las que yo había seleccionado también, como la de Vieja María, pero son poesías tempranas del joven Guevara que muestran esa pulsión de transformar el dolor en compromiso y en promesa. El 2 de diciembre, estando en Ciudad de México, antes todavía de salir en la expedición del Granma, Ernesto Guevara atendió como médico de esa mujer humilde a la Vieja María, a la que después le escribió su poema, que en otro fragmentito del que leía Ricardo dice: escucha, abuela proletaria, cree en el hombre que llega, cree en el futuro que nunca verás. Tendrás una roja venganza, lo juro por la exacta dimensión de mis ideales. Tus nietos todos vivirán la aurora. Muere en paz, vieja luchadora. Y hay otro fragmento de esa misma poesía donde dice: toma esta mano de hombre que parece de niño entre las tuyas pulidas por el jabón amarillo. Restriega los callos duros y los nudillos puros en la suave vergüenza de mis manos de médico. Y eso me conmovía también pensando en esa vergüenza, en ese pudor del Che por sus manos de médico. Y en esa tensión que sostuvo en toda su vida de ser un médico revolucionario y ser un revolucionario que también era médico. Tensión que antes todavía de ser el Che se manifestó, por ejemplo, en su viaje por el continente, cuando fue buscando los leprosarios, los lugares donde la gente estaba abandonada, en un aislamiento absoluto, donde las políticas sanitaristas condenaban a las personas que contraían la enfermedad a quedar fuera de la vida y fuera del mundo. Sus viajes por Perú, por el Amazonia, llegar a esos lugares donde se excluía a los infectados, a las infectadas, criticar la crueldad de aquellas políticas, sanar el alma de los y las enfermas, humanizando sus vínculos, pudiendo estar con ellos, con ellas. Era parte de ese humanismo que se iba forjando. Y un humanismo que no es ingenuo, un humanismo que una y otra vez se autocritica y critica, debate ideas, polemiza, algo que a veces nos resulta tan difícil a las izquierdas, cuando se confunde a quienes critican a los procesos con enemigos de esos procesos. Y me acuerdo la crudeza con que el propio Alberto Granados relata que Ernesto, su amigo, interpeló al médico y amigo peruano Hugo Pese al hablar con él sobre marxismo y el lugar de los pueblos indígenas en las revoluciones del continente. Vale decir, en este momento, que precisamente Hugo Pese, a quien conoció en primera instancia por sus estudios sobre lepra, fue también el marxista que le presentó los textos de José Carlos Mariátegui, el gran pensador del socialismo indoamericano, del que hoy también, como se decía al comienzo, es su aniversario. Cuando escribió un libro que se llamó El Che y los Argentinos, que hice el recorrido en primera instancia de Ernestito, desde su nacimiento hasta su salida hacia el continente, precisamente pude sentir y pude ver cómo ese
joven, tenía toda la influencia en la formación personal, incluso por el tema de su asma, de su madre, de Celia de la Serna, que la quiero homenajear y recordar en este momento, porque fue una de las que, estando él muy mal por el asma, todavía en Córdoba, le leía a esos poetas que recordaba Ricardo, a los poetas españoles, a León Felipe. Recordemos que cuando él tenía 8 años era la guerra civil en España, y que eso tenía mucha repercusión en la Argentina de esos tiempos. Y entonces muchas de las poesías que acá están, que también hay algunas poesías donde habla de Guatemala y compara a los poetas de Guatemala con los poetas de España, tienen que ver con esa formación que le dio su mamá, Celia, que le recitaba y le hacía leer poesías de españoles, que le hacía leer poesías en francés, que le hizo leer a Baudelaire, que le hizo leer muchos textos, y de donde sale, yo creo, una parte de su gran amor por la poesía y por la literatura. Entonces, recordar al Che es también recordar su ejemplo, es reivindicar su pedagogía del ejemplo, donde ese humanismo es fundante. Pero es también parte de su ejemplo, creo, sostener el estilo polémico, frontal, crítico, autocrítico, y más aún en estos momentos en que nuestros procesos políticos populares sufrieron reveses y que necesitamos de la inspiración del Che para seguir adelante con más audacia, con más capacidad, revisando los posibles errores y fortaleciendo así nuestra capacidad de resistencia. Otro de los poemas que destacaba, que también se hizo recién, lo hizo Ricardo, es El canto a Fidel, también escrito en México antes de la partida del Granma. Creo que con el mismo tono en el que se compromete con la vieja María, Ernesto habla de Fidel. Y ahí dice, en otro de los párrafos, vámonos derrotando afrentas con la frente plena de martianas estrellas insurrectas. Juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte. Cuando suene el primer disparo y se despierte en virginal asombro la manigua entera, allí, a tu lado, serenos combatientes, nos tendrás. Cuando tu voz derrame hacia los 4 vientos reforma agraria, justicia, pan, libertad, allí a tu lado, con idénticos acentos, nos tendrás. Y cuando llegue al final de la jornada, la sanitaria operación contra el tirano, allí a tu lado, aguardando la postrer batalla, nos tendrás. Y fue así. No eran poemas que solamente decían bonitas palabras, eran compromisos, eran disposición de poner en juego su vida, estar, compartir. El Che puso siempre la pasión en la política, pero una pasión que también estuvo acompañada de razón, de meditación, de reflexión, de teoría. Pero esa pasión la reivindico porque también la emparenta con el pensamiento de Mariátegui sobre el mito, la fe, la pasión en la revolución. Y traía también esta poesía porque todas las usinas del poder intentan una y otra vez mostrar una tremenda distancia entre el Che y Fidel, especialmente en los momentos de la partida del Che de Cuba, la ida al Congo, a Bolivia, ensuciar su vocación y su voluntad internacionalista. Y creo que esta poesía se escribe así, como está en este libro, y vuelve a escribirse de otro modo en la carta de despedida del Che a Fidel, mostrando la identidad de los dos revolucionarios y el compromiso del Che con la revolución cubana y su respeto por Fidel. Pienso que los soldaditos bolivianos que celebraron la captura y el fusilamiento del Che como un acto heroico, nunca entenderán esto que nos decía el Che, que los revolucionarios verdaderos están guiados por grandes sentimientos de amor. Y creo que tampoco lo entienden quienes, aún diciéndose revolucionarios, no construyen desde el amor, sino desde el dogma o desde una racionalidad que le quita esa esencia de amor a la lucha revolucionaria. No lo entienden quienes vuelven la lucha revolucionaria un dogma, quienes privatizan y se adueñan de los procesos populares. No entienden algo central, quienes encubren violencias machistas, patriarcales, racistas, coloniales.
y es que el Che luchaba sobre todo, y así lo decía, contra la enajenación en todas sus dimensiones. Y esta es una de las luchas de conciencia fundamentales. Y finalmente traigo un texto que está como cuento, pero que es el relato de lo que él siente en el Congo cuando se entera que su mamá se estaba muriendo. Ahí dice: solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre, y yo recline mi cabeza en su regazo magro, y ella me diga, mi viejo, con una ternura seca y plena, y sentir en el pelo su mano desmañada, acariciándome a saltos, como un muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz, porque los conductores rotos no la hacen llegar a las extremidades. Y las manos se estremecen y palpan, más que acarician, pero la ternura resbala por fuera y las rodea, y uno se siente tan bien, tan pequeñito y tan fuerte. No es necesario pedirle perdón. Ella lo comprende todo. Uno lo sabe cuando escucha ese mi viejo. Y con esto entonces, terminando, volviendo a rescatar ese rol de Celia, de su mamá, en la transmisión del amor por la poesía, por la literatura, pero también en la solidaridad con todas las causas revolucionarias en el mundo. Celia socialista, que después del triunfo de la Revolución Cubana se volvió una activista de la solidaridad con Cuba y estuvo presa en la Argentina por ello. Ese era un vínculo amoroso que sostuvo Ernesto como con otros y otras de su familia. Y entonces terminar este diálogo pensando en esa necesidad, en esa poesía, como parte de su gesto, de su actitud, de su forma de ser revolucionario. No es algo aparte, no era una distracción, era la forma de expresar sus sentimientos, su conciencia, su compromiso, el amor a la belleza, el amor a todas las obras humanas que permiten imaginar y sentir y creer que el mundo puede ser mejor. Así que yo abrazo a todas ustedes, a todos ustedes, con mucho amor también, y estoy viendo varias caras que conozco, les mando todo mi saludo y mi fuerza. Estamos con ustedes, compañeras, estamos con ustedes, compañeros, vamos a seguir enfrentando todos los golpes de Estado, ni golpe de Estado, ni golpes a las mujeres, y viva la resistencia, viva el socialismo, y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañera. Continuando, se está transmitiendo a través del Facebook del Movimiento Guevarista, se está transmitiendo a través del Facebook de Pañuelos en Rebeldía. Tenemos que leer unos saludos. Hay unos saludos que vienen desde Potosí, saludos y abrazos desde Lima, Perú, saludos desde Yucumo, Beni. También queremos agradecer del libro El Arte, ¿no? Agradecer al trabajo a la compañera Karina Cuña por su arte para el libro. Bueno, continuando. Y por último, bueno, casi terminando, muchas gracias. Y le vamos a ceder para ir cerrando a la compañera valiente mujer que ha sabido prevalecer ante todo, incluida la época de dictaduras militares, a nuestra compañera Judith Muñoz, de parte del Movimiento Guevarista. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, un abrazo y una alegría haberlos tenido a la compañera Claudia Corol y al compañero Ricardo Gadea. Y bueno, agradecerles en principio particularmente por sus aportes y por también ser ustedes parte de la historia. El compromiso del movimiento guevarista con la recuperación de la memoria histórica, con la lucha de las ideas en este 92 aniversario natalicio del Che está presente. Quisimos mostrar al hombre integral detrás del mito y a uno
que siente, que sufre, que llora, pero que decide por sobre todo luchar por la libertad. Nuestro compromiso con nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Tus banderas no serán arriadas jamás. Nuestro esfuerzo editorial con Inti Edit, la editora Inti, recién comienza y tenemos en preparación nuevos títulos que buscan recuperar a nuestras heroínas y nuestros héroes del olvido y el oprobio de los vencedores, por supuesto. Queremos que sus historias de vida nos den ejemplo de lucha para continuar hacia una sociedad mejor, superior, sin machismo, sin capitalismo, sin colonialismo. A nombre del MG y de la editorial Inti, agradecemos a nuestra gentil concurrencia, a Claudia y Ricardo por sus aportes, ya lo había dicho, y a Pañuelos en Rebeldía por hacer posible este evento. Quiero también agradecerles doblemente porque justamente en este momento en América Latina, particularmente en Bolivia, está más vigente que nunca el legado que el comandante Ernesto Che Guevara nos ha dejado. La lucha continúa y va a ser con mayor convicción. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Gracias, querida concurrencia, por estos 92 años, a no olvidar al comandante. Muchas gracias, compañera Judith. Hemos revisado a través del Facebook del movimiento guevarista Pañuelos en Rebeldía las preguntas. Están los saludos, siguen enviando los saludos desde Perú, envían saludos desde Cochabamba, Potosí. Quisiera preguntar también al foro ahora, los que están en el Zoom, si alguien quisiera hacer una pregunta a los compañeros Ricardo Gadiano, ya que no tenemos en el Face los saludos, a la compañera Claudia Corol, y la compañera Judith, que están aquí. Pueden levantar la manito antes del cierre del evento. Para acceder. Ahí estamos. Así. Dale, Judith, por favor. No se te escucha, Judith. No se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Sí, solamente agradecerles nuevamente y bueno, en este día tan importante tenemos esa suerte de poder recordar a nuestro comandante Che Guevara y yo reitero, el legado que nos ha dejado está más vigente que nunca y reafirmar nuestras convicciones. La lucha que nos espera en Bolivia es bastante dura. Larga vida, compañeros Ricardo y compañera Claudia. Ya no más, ya está. Larga vida a todos los compañeros luchadores. Nidia, yo quisiera hacer una pregunta a don Ricardo. Entiendo que dos de los poetas preferidos del Che fueron Vallejo y León Felipe. De hecho, en el libro hay correspondencia con León Felipe y bastante bella la carta que le envía. Y hay un discurso, una de las pocas imágenes del Che discursiando, cita a León Felipe. Entiendo, incluso cuando se viene al Congo y a Bolivia, deja a su segunda esposa una cinta grabando poesía de Neruda, pero está Vallejo, los Heraldos Negros, y está León Felipe. Le quería preguntar, entiendo por el libro de su hermana,
que tanto León Felipe como Vallejo se los enseñó Hilda cuando se conocieron. El Che, si bien conocía a Neruda y tenía una vasta cultura, esos dos poetas que se van a transformar en sus predilectos, se los enseñó Hilda. Y cuando uno lee el libro de su hermana, impresiona la verdad que no se trata solo de la esposa del Che, sino de una militante extraordinaria, con una cultura también extraordinaria, que incluso más allá de la separación, ella trabajó después en la Revolución Cubana, en el Ministerio del Azúcar, digamos, en el INRA. Entonces le quería preguntar sobre eso, si nos puede dar alguna clave de su hermana, en definitiva, de la formación de Hilda, de los gustos literarios de Hilda, y cuáles son las cosas que usted ve, a lo mejor que uno dice del Che, pero que a lo mejor venían de esa relación con Hilda. Bien, compañeros. ¿Puedo responder? Sí, claro que sí, compañero Ricardo. Muy bien. Claro, yo soy consciente de que Hilda aportó de una manera muy importante en la vida del Che cuando se conocieron en Guatemala. Y creo que todos conocemos que en ese periodo el Che comienza a transformarse en el gran revolucionario. No solamente por Hilda, fue también la experiencia, y lo fundamental, ¿no? Fue la experiencia de Guatemala, porque Ernesto Guevara había tenido la suerte de estar en Bolivia para conocer la Revolución Boliviana, y escribe luego en algunos de sus testimonios que lo que pudo conocer en Bolivia, que fue algo del comportamiento de algunos elementos de la burocracia del partido que había finalmente quedado al frente de ese proceso, el movimiento nacionalista revolucionario. Y el Che llegó a la conclusión que era una pequeña burguesía, una clase media burocratizada que trataba muy mal al pueblo y que entonces no permitía un futuro claro para la revolución. Yo creo que los hechos demostraron eso. Luego, el Che va a conocer Guatemala, donde también se produce otro proceso revolucionario, en este caso, un proceso democrático a través de elecciones, de decisiones del Congreso, una ley de reforma agraria aprobada constitucionalmente, aparte una ley sumamente, podríamos decir, muy poco radical, la reforma agraria de Guatemala. Solamente afectaba la reforma agraria a las tierras cultivables que no estaban en proceso de producción. Y es por eso que la United Fruit Company se siente atacada por la revolución, por el proceso de Arbenz, porque allí la United Fruit era dueña de la mayor cantidad de tierras cultivables del país, pero no las tenía en explotación. Bueno, esa situación deriva en una intervención flagrante de la política norteamericana a través de un golpe de Estado financiado, organizado, orquestado por la CIA, por el Pentágono, con todos los métodos ya conocidos
hoy día también se ejecutan contra Venezuela. Decía que en ese proceso que viven juntos, Hilda y Ernesto, ambos aprenden. Ambos aprenden lo que es el imperialismo. Aprenden que una revolución, para poder sobrevivir, tiene que combatir al imperialismo. El mismo Ernesto defiende a la necesidad de armas para los jóvenes. Pero no permite, el gobierno de Arbenz no permite que los que querían defender la revolución tengan las armas. Yo creo que esa experiencia traumática de Guatemala enseña decisivamente a Ernesto lo que es el imperialismo en América y que frente a eso ni la izquierda comunista tradicional, burocratizada, ni la izquierda democrática de la que formaba parte el APRA eran una alternativa confiable. Hilda fue militante aprista desde su paso por la educación secundaria. A los 13, 14 años era una jovencita que participaba en las movilizaciones de calle que se realizaban contra la dictadura de turno de esa época, que era el general Benavides. Y ella se educa políticamente dentro del APRA, estudia en la Universidad de San Marcos, estudia 2 carreras, es contadora pública, es economista, habla 3 idiomas, es una persona cultivada, de origen popular, muy pobre, pero con la rica experiencia de la militancia temprana en un movimiento político como el APRA. Y dentro del APRA, Hilda no es de la corriente de los viejos dirigentes allistas. Hilda representa a la juventud popular dentro del APRA. Ella es elegida miembro de la dirección nacional del APRA en 1948 como representante de la juventud y de los sectores más radicales y combativos del APRA, como una concesión, y asume la Secretaría Nacional de Estadísticas, que tiene que ver con los estudios de la estadística sobre la realidad del país. Yo creo que el encuentro de Hilda con Ernesto es un encuentro mutuamente beneficioso, sin duda, pero en especial para Ernesto, porque Hilda le aporta esa rica experiencia y cultura de la militancia político-partidaria, le permite conocer mucha de la izquierda que tenía importancia en esa época en el continente. Dentro de la propia Guatemala había una corriente política semejante al APRA. La había también en Venezuela con Acción Democrática, en Santo Domingo con otros líderes y incluso en Cuba había grupos que de origen manifestaban ideas tipo aprista. El APRA planteaba una izquierda que tomaba algunos elementos del marxismo, pero según ellos buscaban reflejar la realidad original diferente a Europa de las formaciones sociales en América Latina. Era una versión socialdemócrata de un marxismo latinoamericano. Pero claro, eso fue al principio. Luego el APRA traiciona esa posición
y se convierte en un partido. Todos los partidos tipo APRA se convierten en partidos que ayudan, que sirven y que son manipulados por Estados Unidos. Hilda, creo que por esa experiencia tan importante, juega un papel muy significativo en la formación del Che. Eso se continúa en México. En México ellos viven casi 2 años. Es allí donde se casan, tienen una hija, trabajan, militan. Finalmente, Hilda no puede acompañarlos en el Grama porque tiene una hijita que había nacido a principios del 56 y no podía dejar de cuidarla. Yo creo que es una experiencia feliz, ¿no? Que ambos se complementan, ambos aprenden de las experiencias tan importantes de los países en los que viven, y el Che, sobre esa base, fundamenta su proceso definitivo de formación como el gran militante revolucionario y comandante guerrillero que fue hasta el final y que es parte de la historia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir leyendo las preguntas. Tenemos una pregunta que viene desde el Facebook para compañera Claudia o el compañero Ricardo. Es Mauro Garzón y pregunta: hoy en pleno siglo XXI, ¿cuál creen que es la mejor forma de lucha? También vamos a ceder la palabra al compañero Boris, que está pidiendo para apuntar todas las preguntas. A todas las personas que están, por favor, levantar la manito antes de cerrar el evento. Sí, muchísimas gracias por la participación, Claudia y Ricardo. Me parece que es importante, primeramente, mencionar que Hilda Gadea es una revolucionaria por mérito propio. Ojalá podamos convocar aquí a Ricardo a comprometerlo a hacer una biografía sobre Hilda, ¿no? Porque Hilda también fue parte del gobierno cubano, fue también impulsora de varias transformaciones, una mujer que es una revolucionaria por mérito propio, como lo decía al principio. Entonces, primeramente, una convocatoria, Ricardo, nosotros nos ponemos a su servicio para cooperar en una biografía completa sobre Hilda, que creo que es necesario recuperar a nuestros revolucionarios, a nuestras heroínas, a nuestros héroes, como decía la compañera Judith, para que sigan luchando con nosotros en este momento tan complicado. Lo segundo es esta obra del Che Guevara nos muestra un hombre integral, ¿no? Sentía las cosas, pero también tenía momentos de mucha rigidez, de mucha disciplina. Hay como dos rostros deformados del Che que generalmente consumen propios de extraños. Una, esta visión, digamos, romantizada, un poco hasta liberal, de verlo como una persona que solamente tenía sentimientos de amor, que se choca con esta otra visión del guerrillero, ¿no? Del hombre que ha decidido tomar las armas y para esto es posible que pueda incluso matar, ¿no? Y en algunas de las frases más duras que siempre las recogen los contras está esta idea de que un guerrillero debe convertirse en una máquina de matar, ¿no?
¿Qué piensan ustedes sobre estas facetas del Che que se suelen deformar? ¿Cómo podríamos entender, digamos, estas expresiones que tenía el comandante, ¿no? Justo y cuando tenemos ahora un libro de poemas que expresan, ¿no?, una forma de entender el mundo, de sentirlo, alejada de todas estas visiones. Muchas gracias. Ah, y recordar lo siguiente también. Hemos subido al chat del Zoom el link para poder descargar el libro completo de forma gratuita. También lo vamos a poner en la página de Facebook del Movimiento Guevarista. Vamos a pedir que Pañuelos en Rebeldía también lo pueda poner en su página sin ningún problema para la descarga libre. Tendremos la versión impresa recién desde octubre probablemente. Muchas gracias. Compañera Claudia, por favor, si nos podría ayudar con las respuestas, después del compañero Ricardo. Ahora sí, había que desbloquearlo. Bueno, brevemente, a mí me parece que en relación a este último punto, pero lo relaciono también con el anterior, es importante recuperar parte de su reflexión madura como Che en el socialismo y el hombre en Cuba, donde se ve la integralidad de su mirada sobre cómo encarar los procesos revolucionarios y el rol de lo que él considera la vanguardia en el proceso cubano y también del movimiento popular, de las masas y su íntima dialéctica. A mi entender, las formas de lucha son todas las que los pueblos deciden asumir en el camino de los procesos revolucionarios. El tema es no perder el objetivo y la dirección política y el rumbo, porque muchas veces en el camino, como él también lo dice en varios textos, se pierde el rumbo y la orientación. En la historia de nuestro continente hubo distintas etapas de lucha y distintas formas de lucha en cada etapa. De hecho, creo que en los últimos años, si pensamos Bolivia, si pensamos Venezuela, si pensamos distintos países del continente, se han hecho intentos desde los movimientos populares de hacer transformaciones anticoloniales, anticapitalistas, lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, y esto se chocó muy fuertemente con algo que el Che denunció en su momento, que es la política imperialista tan fuerte, tan hegemónica, militarista y violenta para tratar de frenar los procesos populares, y de alguna manera se vuelve a abrir el debate sobre cuáles son los caminos para enfrentar esas políticas hegemónicas, imperialistas y oligárquicas. A mí me parece que lo esencial del pensamiento del Che es la capacidad de caminar con convicción en esta lucha revolucionaria y no definir a priori, sino en el contexto concreto que se va dando en cada momento, y estar preparados, eso sí, para las distintas formas de lucha que el pueblo decida asumir en cada situación, ¿no? Me parece que eso es algo que quería plantear. Hoy en concreto estamos en una etapa de enfrentamiento a la militarización en todo el continente, y también es parte de nuestra lógica de construcción política, andar caminando paso a paso en la construcción de poder popular sin alejarnos ni aislarnos de ese sentir y de ese andar de los pueblos. Gracias, Claudia. Ahora el compañero Ricardo podría ayudarnos con la respuesta. ¿Me escuchan, no? Bien, yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo que las formas de lucha tienen que ser
todas las posibles, de acuerdo con la coyuntura. La lucha armada no es la única. Pero si revisamos toda la vida del Che, vamos a encontrar que la mayor parte de los 12 años en que fue un dirigente político revolucionario mundialmente conocido, 7 años fueron dedicados a la construcción del socialismo. Desde el triunfo de la revolución en enero del 59 hasta el 65, el Che se dedica a hacer la revolución desde la lucha política en el gobierno primero, desde el gobierno revolucionario después, y finalmente desde el Ministerio de Industria, responsabilidad esencial que cumple durante muchos años, y donde maneja la economía de la construcción socialista y se convierte en una autoridad en el estudio de la construcción socialista, con el aporte de teóricos y técnicos de diversos países del mundo y de diversas tendencias ideológicas. Invitados por Che en esa época, llegaron a Cuba desde Ernest Mandel, el líder de la Cuarta Internacional, hasta Charles Bettelheim, el que era considerado pues un teórico más cercano a las corrientes maoístas. El Che no tenía en ese sentido ningún temor a la discusión, no negaba el aporte de distintos puntos de vista del marxismo sobre los problemas concretos que se enfrentaba un país como Cuba para construir una economía independiente. Y yo creo que en esa tarea el Che entrega 7 años de su vida, la parte más considerable de una vida política pública de 12 años. El Che, en cuanto a la lucha guerrillera, el Che del 56 a 59, ¿no? Perdón, 56, 57, 58, 3 años los dedica a la lucha en la Sierra Maestra, a la preparación y al combate. Agregando que, claro, él comienza su participación en la guerrilla como médico de la expedición. Y luego, como todos conocemos, como él lo cuenta, el pasaje de la guerra revolucionaria, el Che tuvo que dejar su maletín de artículos y medicamentos para curar heridos para tomar el fusil. Y finalmente el Che dedica los 2 últimos años de su vida, ¿no? 67, 68, perdón, 66, 67, a la lucha armada nuevamente. Es decir, yo creo que la misma vida del Che, tal como fue objetivamente, demuestra que él no fue un tiratiros profesional, ni fue un militar como única habilidad reconocida. Creo que él combatió cuando fue necesario, ¿no? Incluso hasta el final, pero sus mayores esfuerzos fueron los esfuerzos por construir una economía socialista que supere al capitalismo explotador. Y él deja una serie de documentos, ¿no? En Cuba han publicado una cantidad de textos sobre todo ese periodo de debates en el Ministerio de Industria, sus discursos y propuestas sobre el tema económico,
Y finalmente, yo diría que hay 3 documentos que culminan esa producción donde se ve al Che en toda su dimensión. El socialismo y el hombre, uno de ellos, el discurso de Argel a comienzos del, creo que 65, ¿no? Donde él cuestiona la forma como la Unión Soviética y los países socialistas desarrollan el comercio con los países que adhieren a su liberación nacional, ¿no? Y establecen unos mecanismos de intercambio que él considera injustos para los nuevos pueblos que se incorporan a su liberación, a construir un futuro diferente. Y finalmente, el último documento creo que es la segunda carta de despedida que hace Ernesto al Che, que se ha publicado el año pasado y que es un resumen de su visión crítica sobre el proceso de construcción socialista en Cuba y una revisión de la situación mundial también. Él se anticipa incluso a prever cómo podía volverse al capitalismo en la Unión Soviética y en los países del socialismo real. Yo creo que entonces en la mayor parte de la vida del Che hay una afirmación como marxista, como revolucionario, de la lucha política, de la lucha a nivel de la dirección económica, de la construcción y organización del pueblo. Y a esto asumió, como dije, un periodo inicial de gran eficacia guerrillera en la Sierra Maestra y el periodo final de lucha que culmina en Liguera. Gracias. Muchas gracias, compañero Ricardo. Antes de continuar, vamos a leer unos saludos. Saludos desde la radio La Chihuana. Saludos de Pablo Toro desde Chile. Saludos desde Paraguay, Marta Beatriz López. También hacerles recuerdo a todas las personas que preguntan que el libro se va a dejar un enlace abajo de descarga del libro a través del movimiento guevarista, y también vamos a pedir, como se ha dicho, pañuelos rebeldía. La última pregunta nos está solicitando un compañero Baco desde La Paz. Adelante, Baco, te estamos escuchando. Tiene que deshabilitar el silencio, compañero. Ahora sí lo escuchamos. Muy bien. Creo que tuvo problemas de conexión. Bueno, compañeros,
Por último, cedemos la palabra a los compañeros del colectivo Pañuelos en Rebeldía. Compas, tienen la palabra. Compañero Aníbal. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. La verdad que un placer escuchar a Ricardo, escuchar a Claudia. Podríamos seguir toda la noche con este compañero y esta compañera revolucionarias, escuchando las reflexiones, el compartir las anécdotas que hacía Ricardo sobre el Che. Destacar y ratificar que el publicar y el pensar al Che hoy en día ya es un acto de resistencia. Así que desde acá, desde Argentina, desde el equipo de Educación Popular, Pañuelos en Rebeldía, celebramos este acto de resistencia. Ya Claudia y también Ricardo han leído, han compartido algunos de los poemas para incentivar la lectura no solo de este libro, sino también del pensamiento, de la reflexión, de la praxis revolucionaria de Ernesto Che Guevara. Rescatar una cosita que me parecía central, el Che humano, el humanismo revolucionario que resaltaba Claudia, la pedagogía del ejemplo, el Che humano, el Che vida, diferenciado del Che mercancía que nos quiere imponer el mercado. Destacar estos recuerdos, estas anécdotas del Che que hacía Ricardo, del Che humano jugando con su hija, del Che humano recitando poemas de gauchos, de no tan buen oído musical, el Che que le encantaba jugar al ajedrez como ex jugador, el Che que le presentó a Ricardo el papel con los 4 versos, la dedicación del tiempo a la escritura y a la poesía. A la vez iba también a compartir algunos de los poemas, pero escuchando a Claudia, escuchando a Ricardo, escuchando a ustedes, compañeros y compañeras, quería compartir una pequeña y breve experiencia. Como Pañuelos en Rebeldía tuvimos la posibilidad de ser parte de la delegación argentina en solidaridad con el pueblo boliviano, que estuvo presente en Bolivia del 28 al 30 de noviembre, es decir, a 18 días de la concreción del golpe de Estado, con el objetivo de hacer un relevamiento de las violaciones a los derechos humanos y cuyo material, cuyo informe final da cuenta de masacres, de la masacre de Sacaba, de la masacre de Sencata, da cuenta de masacrados, da cuenta de asesinados, da cuenta de presos políticos, da cuenta de cientos de heridos, da cuenta de violencia hacia las mujeres espeluznantes. La recepción que nos hizo la dictadura en ese tiempo, reitero, a 18 días de concretarse el golpe de Estado, fue en la llegada al aeropuerto de Santa Cruz con el ejército boliviano y con la Interpol pidiendo documentos y requisando a algunos de los integrantes de esta delegación. La dictadura boliviana nos recibió con las palabras del ministro Murillo, diciendo que estaba siguiendo a los compañeros y a las compañeras, estaba viendo qué pasos daban y que no pisen el palito porque podían ser acusados de sedición y terrorismo. Y también grupos de la derecha, de los sectores de la derecha boliviana, grupos fascistas, grupos racistas supremacistas, han corrido a 10 integrantes de esta delegación por las calles de La Paz al grito de "fuera gauchos marxistas", y también argentinos, váyanse de aquí porque terminarán con el Che. Terminarán como el Che. Ante esta cultura de la muerte que sigue imperando hoy en Bolivia, celebramos y agradecemos este libro como canto a la humanidad, como un aporte a la cultura de la vida, como una posición de proyecto de vida, de proyecto de construcción. Y ya que me venía esta experiencia al recordar a la mente, quería hacer presente y exigir memoria, verdad y justicia por Sebastián Moro, periodista argentino muerto, asesinado en el marco del golpe de Estado de Bolivia, y también exigir la repatriación de Facundo Molares, fotoreportero argentino, preso político de la dictadura boliviana al día de hoy. Decía que celebramos y agradecemos la producción de este libro de poemas y cuentos, como Pañuelos en Rebeldía, desde una experiencia de educación popular, desde una pedagogía política,
como práctica de la libertad, desde una pedagogía política de las oprimidas, los oprimidos, les oprimides, desde una pedagogía política de la indignación y de la rabia, desde una pedagogía política de la esperanza, como nos enseñó el Che, no de pura espera de que los cambios, las transformaciones de algún lado o algún día llegarán, sino una esperanza concreta, una esperanza acción, un protagonismo popular, una praxis emancipatoria, una acción reflexión para la transformación radical de este mundo. Celebramos este libro de cuentos, poesías y cartas que cuentan y que dan cuenta que hoy en día es y está siendo imperioso, necesario e imprescindible luchar radicalmente contra todas las formas de opresiones, contra las formas de opresiones capitalistas imperialistas, coloniales, racistas, patriarcales, machistas, y ejercitar construcciones organizativas populares, formas de vivir libres de estas violencias, de romper con todas las cadenas, construir formas de vida digna, desde la pedagogía del ejemplo del Che, desde la construcción del poder popular. Decía que celebramos y festejamos los 92 años del Che, porque el Che está vivo en nosotras y en nosotros, en nuestro quehacer cotidiano. Festejar y celebrar los 92 años del Che, semilla sembrada en nuestro continente, y no solo en nuestro continente, la Via Yala, sino en el mundo entero. Celebramos y festejamos estos poemas y estos cuentos que cuentan y que dan cuenta, queridas compañeras y queridos compañeros, que venceremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros, ya un poco fuera de programa. Me siento profundamente agradecido en nombre del Movimiento Guevarista por este encuentro con tan bella e importante participación de Ricardo y Claudia. Y bueno, estaba fuera del programa, pero quisiera pedirles a cada uno que puedan tomar la palabra por última vez para que cerremos este evento definitivamente. Entonces, no sé si Ricardo, por favor, podrías tomar ahora la palabra. Bueno, Ricardo, habilita tu audio, querido compañero. Ahí está, perfecto. Tenemos algunos problemas con la conexión de Ricardo. Entonces, que él las va arreglando, le vamos a pedir a Claudia que por favor nos pueda dar unas palabras de despedida. Querida Claudia, en momentos como Bolivia, momentos como en los que estamos ahora en Bolivia, donde hace unas horas, yo te cuento, contingentes policiales han ido a rodear la Embajada de México, donde tenemos 7 asilados, ¿no? Los 7 han sido exautoridades del gobierno del presidente Evo Morales. Fuerzas policiales han dado un operativo alrededor de la embajada, obviamente en un acto de intimidación, ¿no? Son momentos difíciles y bueno, esperamos que este libro pueda dar algo de esperanza a la lucha. Querida Claudia, tienes la palabra. Bueno, volver a decir la enorme emoción de este momento, agradecerles profundamente la posibilidad de este diálogo. Sé lo que le implica a ustedes asumir la continuidad, la defensa de ese corazón
del Che que plantó en Bolivia. El Che salió de Argentina para Bolivia en su primer viaje y regresó a Bolivia y ahí dejó plantado su corazón. Y sabemos que no era el final de su proyecto, sino solo una parte de ese cruzar las fronteras en un continente donde las fronteras fueron impuestas por el colonialismo. Quiero decirles que Ricardo hablaba hoy de cómo le gustaban la poesía gauchesca al Che, y por eso su nombre, el nombre de su burro Martín Fierro. Por eso también en la guerrilla de Massetti era el comandante segundo, por don Segundo Sombra. Por eso esa cultura popular que estaba en los poemas que leyó durante su vida, estuvo también presente y llevado hasta Bolivia. Y quiero simplemente repetir con ustedes y señalarles que estamos dispuestos a ir a Bolivia y abrazar la resistencia de ese pueblo las veces que sea necesario, porque es nuestra lucha, es nuestra resistencia. Necesitamos derrotar al golpe de Estado. Recordar al Che nos tiene que fortalecer la capacidad y la esperanza en todo el continente para que hagamos retroceder esas políticas de muerte del imperialismo y de sus socios oligárquicos locales. Y la poesía es parte de nuestra lucha, porque estamos enfrentando a las políticas de muerte con políticas de vida y con belleza. Y en ese sentido, celebrar el regreso del Che a través de poesías, de cuentos, de cartas, pero también del compromiso que significa profundamente sentir la obra del Che en nuestro caminar. Compañeros y compañeras tan queridas, tan queridos, vamos a seguir andando con el Che, como él decía, con la darga en el brazo, y vamos a recuperar todo lo que podamos de su ejemplo, que es poner el cuerpo en las palabras, en los actos, en las iniciativas. Como decía Aníbal, nuestro compañero, libertad a Facundo Molares y libertad a todos los presos y presas políticas, libertad a Patricia Hermosa, libertad a las compañeras que hemos visitado en las cárceles de Bolivia, que no tienen por qué estar presas, ninguna son rehenes de un régimen de terror. Así que sabemos que, y sepan ustedes también, que estamos juntos y juntos en esa lucha. Gracias, querida compañera. Ricardo, te vamos a ceder la palabra. Vamos a habilitarte el micrófono desde acá. Listo. No. Listo, Ricardo. Hola, puedes hablar, Ricardo. Adelante. Espera. Ahí sí. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me escuchas? correcto. No. Adelante, compañero. Bien. En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a los compañeros del movimiento guevarista por esta iniciativa. Creo que ha sido una extraordinaria oportunidad para encontrarnos, compañeros y compañeras de distintas partes que trabajamos por la causa del socialismo y de la revolución, pero que dadas las circunstancias actuales no podemos realizar en condiciones directas este debate, este tipo de reuniones. Aquí por el coronavirus, en Bolivia por el coronavirus y por la dictadura. Creo que la iniciativa es sumamente importante. Ojalá podamos continuarla
armar un calendario de reuniones, de encuentros, de debates que ayuden a procesar nuestras ideas y a trabajar mejor para llevar adelante nuestros objetivos revolucionarios. En el curso de la reunión se han dado algunas ideas. El compañero Boris me decía de comprometerme a trabajar en una biografía de Hilda. Por supuesto, cuenten conmigo, luego vemos la forma. Aquí también estamos trabajando en eso y creo que es necesario rescatar a tantos compañeros y compañeras que han sido parte de la historia, que han aportado a la causa, que han ayudado a construir lo que hoy tenemos y que su ejemplo, su capacidad, sus aportes pueden ser valiosos para el futuro también. Creo que para mí es una ocasión muy feliz y me llena de optimismo y de confianza encontrar a compañeros tan valiosos como los que han intervenido. Mi saludo especial a la compañera Claudia, a Boris, a los compañeros del movimiento guevarista y a todos los compañeros que han participado en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido de verdad un gran placer. Nos ha llenado de muchísima energía, de muchísima fuerza. Tenemos saludos de Venezuela también. Vamos a dejar el link en la página del Movimiento Guevarista. Por favor, compártanlo. Va a ser de descarga libre. Una versión impresa seguramente saldrá en octubre. Por supuesto que todo el trabajo pueden reimprimirlo tanto en Perú como en Argentina, como se vea conveniente. Y esperamos que para adelante podamos hacer lo que Ricardo nos pide, que es encontrarnos más a menudo para seguir pensando en rebeldías, para seguir construyendo caminos hacia una revolución socialista. Nos han puesto siempre muchas trabas, muchas barreras que vencer, pero las vamos a vencer. La humanidad tiene que dar un salto hacia adelante. Es necesario porque si no vamos a desaparecer. Muchas gracias a todos a nombre del Movimiento Guevarista. Hasta luego, hasta la victoria siempre.